Deseas crear tus proyectos de una manera más avanzada, pero Packet Tracer no cumple con esta exigencia. Quizás GNS3 te funcione, pero tu computadora cumple con estos requerimientos. Bueno, para esto existe una solución: utilizar la plataforma de desarrollo en la nube de Cisco para crear y configurar de manera básica o avanzada. Esta herramienta debes utilizarla si realmente quieres convertirte en un experto y crear los laboratorios que simulan una verdadera red empresarial. Tú que eres estudiante o experto, es indispensable que la conozcas y aprendas a usarla. Por esta razón, en este día te traigo el primer video tutorial usando DECNEC, Developer Network, usando Cisco Modeling Lab. Empecemos. Antes de empezar con el video, como siempre, dándole las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y a los nuevos miembros del canal. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerda que en la descripción de este video está el link para que te hagas miembro del canal. Si no está a tu disposición hacerte miembro del canal, con un like y tu suscripción es suficiente. Muy bien, para poder empezar nuestro proyecto en Cisco Modeling Lab, principalmente tenemos que ingresar al link correspondiente. Vamos a ingresar, por ejemplo, vamos a colocar acá en nuestro buscador DECNEC. Vean que acá ya nos abre ya el portal, ¿no? En este caso nos muestra la dirección, que es https://developer.cisco.com. Pues realmente nosotros vamos a buscar esta que está acá, que es DECNEC Sandbox. Vamos a buscar acá, vamos a dar clic acá, vamos a entrar aquí. Pues realmente para poder utilizar esta herramienta en la nube de Cisco, debemos de loguearnos con nuestro usuario y contraseña que ya quizás tenemos registrado. Quizás lo registraste entrando a la página de cisco.com o el usuario que tiene en NetAttack. Realmente cualquiera de los dos te va a funcionar. Pues realmente con ese usuario y con esa contraseña puedes ingresar acá a DECNEC de Cisco. Y si no tienes una cuenta creada en Cisco, entra a cisco.com, crea una cuenta, regístrate, agrega un correo electrónico para que entonces puedas utilizar esta herramienta. Y aprovecha también y utiliza NetAttack para que también realices algunos cursos allí. Bien. Muy bien, acá simplemente lo que tenemos que hacer es loguearnos. Acá lo primero que muestra es que te puedes loguear con cualquiera de estas plataformas. En este caso voy a elegir un login, pues obviamente, y una ID de Cisco. Acá voy a ingresar mi correo electrónico. Ok, voy a ingresar acá mi password. Ok, una vez logueado, simplemente vamos a ir acá hasta el fondo. Simplemente damos clic acá en View Wall Sandbox. Ok, vean cómo tenemos acá todos los sandbox. Todos los sandbox o los laboratorios sandbox que existen. Pues la funcionalidad de esto es simplemente como una caja de arena, ¿ok? Nosotros podemos crear nuestras topologías, podemos destruir pues todo el castillo que hayamos hecho y volver a construir otro mejorado y así pues. Realmente las topologías que vamos creando acá en esta plataforma la podemos guardar acá en la nube, quizás mejorarla, compartirlas con otras personas también para que ellos también colaboren y bueno, de esa manera poder crear proyectos colaborativos. Bien, ok, lo primero que vamos a hacer acá es ir y buscar Cisco Modeling Lab. Vamos a buscarlo por acá. Aquí lo tenemos, vean Cisco Modeling Lab, vamos a dar clic acá. Muy bien, acá en esta ventana lo primero que nos muestra es pues todas las indicaciones que tenemos a la hora de crear nuestro laboratorio, incluso una topología de prueba. Vean acá, muy importante, necesitamos antes de establecer la conexión con nuestro dashboard, pues necesitamos establecer una conexión con una VPN, pero no vamos a utilizar cualquier VPN, vamos a utilizar Cisco AnyConnect, que es la VPN de Cisco. Para esto puedes ir acá donde dice VPN Access y acá te va a mostrar pues como las indicaciones del software y todo esto, ¿no? E incluso acá te muestra cómo descargar Cisco AnyConnect cliente, cómo descargar el software y acá te muestra una guía de instalación del software. Realmente no tiene nada de ciencia instalar Cisco AnyConnect, pues la instalación no tiene nada fuera de lo normal. Simplemente vamos a clicar acá, vean, y acá nos muestra esta ventana que donde nos indica si la queremos descargar para Windows o para Mac. ¿Ok? Y bueno, descargan la guía también de Cisco AnyConnect cliente para que obviamente puedan tener las instrucciones de cómo utilizarla. Pero AnyConnect lo vamos a usar en este tutorial y eso es realmente lo que necesitas saber. Vamos a empezar acá. Simplemente lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer antes de obviamente mostrarles lo que nos está mostrando acá en esta ventana. Vean que acá tenemos un Sandbox Lab, ¿no? Obviamente tenemos primero que reservar
pues la cantidad, como esto es un laboratorio en la nube, tenemos que reservar pues una máquina virtual. Vean acá que nos muestra la aplicación Cisco Modeling Lab y la VLAN que en este caso vamos a estar utilizando. Cuando vayamos a reservar el sistema o la máquina virtual que vamos a estar utilizando en la nube, pues ustedes van a ver que todas estas opciones acá van a cambiar. Vamos a reservar, clic acá donde dice Reserve y vamos a esperar. Esto puede tardar ciertos minutos. Realmente acá simplemente puedes tú cambiarle el nombre si así lo deseas. Yo en este caso lo voy a dejar así como está. Y acá también en Sandbox Lab también le voy a dejar así como está, ¿ok? Si tú quieres puedes cambiar el nombre acá. Simplemente voy a dar acá clic en Reserve. Como ya lo había dicho, esto puede tardar algunos minutos, depende también de tu conexión a internet. Vean acá que te dice que se estima en 9 minutos ya esté reservado el sistema. Esta plataforma se presta para proyectos colaborativos también, además que te permite también crear topologías más avanzadas, configurar equipos más avanzados que en la actualidad utilizan data center, utilizan en redes empresariales. Ok, había pasado por alto comentarte que tienes que iniciar sesión en tu correo electrónico, el correo que estás utilizando para poder ingresar acá a la plataforma. Acá sencillamente te va a mostrar que se está provisionando un nuevo laboratorio, así que tienes que estar muy pendiente porque en el momento en que ya el sistema ya esté completo, es decir, que ya esté asignada ya tu parte, o es decir, tu máquina virtual en la nube, es porque ya te asignaron ya memoria RAM, CPU, quizás memoria en disco que vas a estar utilizando. Ya obviamente vas a recibir un nuevo correo indicándote todas las instrucciones para poder acceder a través de Cisco AnyConnect. Recuerda que antes de tú entrar al laboratorio tienes primero que conectarte con Cisco AnyConnect. Puedo también explicarte algunas cosas que aparecen por acá. Vean que acá vemos una mano de stock. Acá realmente tenemos que detener el proceso. Esto es algo muy importante. Como estamos utilizando recursos en la nube, si nosotros realmente ya terminamos con el laboratorio, no vamos a seguir utilizando, es conveniente que detengamos el laboratorio para que otras personas, otros colegas puedan también utilizar esos recursos. Y acá, en esta que tenemos aquí, es para extender el tiempo, ¿sí? El tiempo que estamos utilizando estos recursos, ¿bien? Porque normalmente el tiempo que aparece por defecto acá son 2 horas, pero vamos en este momento a configurarlo. Vamos a esperar. Vean que acá ya nos está indicando las direcciones, la dirección IP con la cual debemos acceder. Acá también la dirección IP de nuestra máquina virtual. Esta es nuestra máquina virtual. Y acá la VLAN que actualmente vamos a estar utilizando en la nube. Estamos utilizando la VLAN 174. Vean cómo acá ya nos ha llegado el correo. Nos está indicando acá que Cisco DevNext Sandbox ya está listo. Acá sencillamente esta es la dirección con la que debemos acceder a través de Cisco AnyConnect. Y pues el usuario siempre es el mismo, la contraseña es lo que aquí cambia, ¿ok? Entonces vamos al siguiente paso de esto. El siguiente paso ya sería entrar en Cisco AnyConnect. Aquí yo lo tengo por acá, Cisco AnyConnect. Cuando iniciamos Cisco AnyConnect simplemente nos va a mostrar esta ventana, vean, para poder agregar el link con el que vamos a estar trabajando. Acá sencillamente vamos a eliminar este link que tengo acá y simplemente vamos a copiar. Es indispensable que el correo lo abran acá mismo en su computador para evitar cualquier tipo de problema a la hora de ingresar este enlace, ¿ok? Una vez que ya lo ingresemos, simplemente damos clic acá en conectar. Acá me muestra un mensaje, simplemente, bueno, le voy a dar acá Connect. Y acá pueden ver cómo ya me está solicitando el password. Como ya les dije, pues el username ya lo está colocando de manera automática porque como les dije es el mismo username. Simplemente acá vamos a tomar el password. Acá lo tengo, vean. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, ¿ok? Vamos a pegarlo aquí y simplemente damos en OK. Esperamos y allí pueden ver cómo ya estamos conectados. Muy bien, una vez que ya estamos conectados con la VPN, ahora sí llega el momento de iniciar nuestro laboratorio, ¿verdad? Pero antes de iniciar el laboratorio, pues déjame comentarte algo que tenemos acá en este dashboard. Principalmente cuando tú vas acá y vas a esta opción que dice Reservation, vamos a abrirlo acá en una nueva ventana para evitar cualquier problema acá. En Reservation, pues sencillamente tú puedes quizás editar tu laboratorio. Este laboratorio lo hice en su momento. Tú puedes acá simplemente dando clic aquí, puedes editar tu laboratorio. Acá está la muestra de toda la información que tienes acá de tu laboratorio cuando lo creaste.
Puedes acá, como ya te dije, extender el tiempo. Si tú das acá en Extend, puedes extenderlo a 2 horas o puedes extenderlo a muchas más horas o simplemente dejarlo en minutos. Incluso lo puedes extender hasta días y semanas. Acá también puedes ir a propiedades. En propiedades también puedes configurar otras cosas también. Si quieres le puedes cambiar el nombre si así lo deseas. Acá puedes agregar, como ya te dije, como esto es una herramienta de colaboraciones, tú también puedes agregar acá, puedes ir agregando IDs de otras personas para que estas personas también colaboren con este proyecto. ¿Cómo funciona esto? Pues la persona que tú estás agregando acá, tú puedes agregar el ID de esa persona aquí. La persona cuando entre a su sandbox va a poder visualizar el proyecto, este proyecto que tú estás aperturando acá o este laboratorio. Y esa persona va a poder ingresar al laboratorio y poder también configurarlo, también colaborar con la configuración, colaborar con la topología y todo esto, ¿ok? Pero siempre y cuando esté acá en esta opción, esté ese usuario. Incluso puedes agregar todos los usuarios que tú quieras, ¿ok? Todo un salón, quizás. Todo un salón se puede agregar acá para que todos los estudiantes puedan colaborar con la topología. Muy bien. Acá sencillamente cuando lo agregues, pues puedes cargar esta configuración y simplemente, bueno, ya otras opciones ya creo que sería cuestión de que tú mismo ya usaras la herramienta acá en Commands. Aquí puedes visualizar todo lo que está ejecutando en este momento el sistema. Aquí pues en Output pues puedes ver todo el proceso que pasó tu sistema para poder aprovisionar todos los recursos que te están otorgando acá en la nube. Algo muy importante, vean que aquí al final de Output te muestra el link, el usuario y la contraseña que te envió por correo electrónico. Quiere decir que si esto es así, quizás no es necesario abrir el correo electrónico con el que iniciaste tu Cisco Modeling Lab. ¿Qué más? Bueno, creo que acá no tenemos ya más nada que ver. Simplemente vamos a cumplir con las instrucciones que nos está indicando acá. Vean que las instrucciones que nos dicen que tenemos que establecer una conexión con una VPN. Pues muy bien, ya la conexión está lista. Ahora me indica que debemos conectarnos con la dirección IP 10.10.20.161. Esa dirección IP es esta que tenemos acá, es la dirección de nuestro laboratorio. Muy bien, vamos a dar clic acá o simplemente lo abrimos en una ventana nueva. Recuerden que aquí no hay ningún tipo de problema de seguridad, estamos conectados con una VPN, ¿ok? Ok, acá pueden ver que nos está indicando un usuario y una contraseña. Vean que acá nos indica que el usuario con el que debemos ingresar es developer. Vamos a copiar este usuario, vamos a agregarlo acá. Y la contraseña es Cisco. Vean, esta es la contraseña. Simplemente copiamos y pegamos ese password acá. Iniciamos sesión. Muy bien, vamos a esperar. Ok, pueden ver que en este dashboard que tenemos acá hay una máquina ya previamente por defecto iniciada, ¿no? Realmente esto no lo necesitamos. Vean cómo está la CPU, vean cómo está la memoria, vean cómo está el disco. Por eso es que la vamos en este momento a detener para que ustedes vean cómo bajan todos los recursos que tenemos acá. Vamos a detenerla. Una vez que ya ha sido detenida, puedes ver cómo ya la memoria ya no está en amarillo. Pueden ver cómo ya está bajando mucho más. Podemos borrar toda la información que tiene en esta topología. Podemos borrar toda la información que tenga acá. Simplemente la vamos a eliminar para no tener ningún tipo de problema acá, ¿ok? Esta es la topología que viene por defecto. Muy bien. Ya tenemos todo listo. Vean como ya la CPU bajó a 0, la memoria bajó unos 72% nada más y el disco está en 22.55, que este también tiende mucho a bajar. Podemos eliminar también esta topología. Vamos ahora a dar clic acá donde dice App. Incluso puedes también importar un proyecto que si así lo deseas. Vean como acá ya ha desaparecido ya la topología, ya la eliminamos. Vamos a crear una nueva topología. Vean que acá ya la hemos creado. Y simplemente después de crearla vamos a dar clic acá en Play para iniciar ya nuestro proyecto. Vamos a esperar. Listo. Ya tenemos nuestro dashboard. Ya tenemos nuestro proyecto. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Si vamos acá en Tool, podemos ver algunas opciones que tenemos acá. Documentación sobre la API. Por acá tenemos también los clientes, librería, ejemplos de laboratorio y otras cosas más por allí. ¿Ok? Simplemente vamos a buscar por acá. Voy a colocar este router que tengo por aquí. Lo voy a arrastrar acá. Y voy a colocar también un switch. Este switch es capa 2. Por eso es que le había dicho que esta herramienta funciona para personas con conocimiento avanzado de Cisco y estudiantes también, ¿ok? Que están empezando en esto.
porque vean que acá hay equipos capa 2 que también tenemos en Packet Tracer. Vamos a agarrar acá este dispositivo y vamos a colocar acá una desktop, una computadora, una topología básica. Vamos a crear acá y simplemente vamos a establecer las conexiones. Para establecer las conexiones, vean que se coloca acá como un icono, como unos cables así. Simplemente dejamos clic sostenido y vamos hasta este otro equipo y soltamos el clic. Y allí nos va a indicar, quieres conectar iOS B0, que es el nombre del router, Giga 00 a la Giga 00 del switch. Bueno, en este caso, si das clic acá, puedes elegir cualquiera de los puertos del switch o incluso cambiar la interfaz del router, ¿ok? Entonces, simplemente voy a crear ese link, crear link, vamos a esperar, ahí ya está el link creado. Ahora hacemos lo mismo para del switch a la computadora, soltamos aquí. Simplemente nos indica, ¿quieres conectar Giga 01 a la Ethernet 0? Sí, vamos a crearla. Ahí está ya conectado. ¿Qué debemos hacer ahora? Simplemente nos detenemos acá sobre el equipo y damos clic acá en Play para iniciar el equipo. Para poder entonces configurar simplemente el equipo, vamos a esperar que nos aparezca este icono que está acá. Vean que nos aparece el icono de consola, ¿sí? Damos clic allí y Open Consola. Y ahí vamos a poder ver todo el proceso de arranque del equipo cuando está cargando los archivos de configuración. Vamos a esperar un momento. Todo este proceso que acaba de hacer ahora se aplica tanto para el switch como para la computadora también. Acá pueden ver cómo tenemos también los firewalls y COASA tenemos acá. Aquí tenemos servidores. Por aquí también tenemos para trabajar con sistema operativo Ubuntu. Ok, aquí voy a colocar no. Ok, vamos a esperar entonces el proceso de arranque, verificando todas las interfaces, ¿no? Ok, y aquí inició el equipo. Vamos a colocar acá Enable, configure terminal, interfaz Giga 0/0, IP address 192.168.1.1 y no shutdown. Ahí tenemos ya podemos ya configurar el equipo, podemos configurar el switch, podemos agregar todos los equipos que queramos acá a nuestro proyecto, ¿ok? Muy bien, si quieres también puedes también verificar también tu computadora, la computadora que estás utilizando, la puedes encender también. Recuerda que para poder ingresar a la consola, vean que acá te muestra el icono. Bien, todo el proceso tanto para el router como para los switches es el mismo, ¿ok? Acá vean que puedes ingresar a la consola del equipo o de la computadora. Vamos a colocar acá CAC Proc version para verificar qué versión está utilizando el equipo. Ok, le coloco ya. Aquí está utilizando la versión Linux 5.0 Alpine, ok, la versión 5.0 Alpine. Este sistema operativo de computación soporta todos los comandos de Linux, por ejemplo isconfig, puede soportar todos los comandos de Linux. Vean que ahí ya lo soporta, ¿eh? Bueno, ese fue todo el video, señores. Espero que sea de mucha utilidad que esta herramienta. Recuerden, después que terminen de realizar su laboratorio, se van acá al dashboard principal y le dan clic acá donde está esta manito para finalizar el proyecto. Yo lo voy a finalizar para pues dar o otorgarle estos recursos a otras personas. Bien, espero les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.